Buenas tardes, bendiciones a todos. Nos atrasamos un poquito hoy, pero bueno, ya estamos en vivo nuevamente de Osana Misiones, a punto de comenzar con la transmisión. Así que vamos a ir orando. Padre Santo, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, sabiendo que esta es tu voluntad conforme a tu palabra. Y siempre fue tu voluntad que esto suceda así, y a medida que nos desarrollamos en Él, lo vamos comprobando. Gracias por este privilegio de ser tus hijos, por los logros de nuestro Señor Jesucristo y por haber creído simplemente en Él, por este gran honor de poder ser testigo de Él hasta lo último de la tierra, y a vos, Señor, por ayudarnos a hacerlo cada vez más, para servirte de corazón como para vos y no para los hombres, y haciéndolo todo en tu nombre, Jesucristo, para el agrado de nuestro Padre también. Y en el nombre de Él te elevamos, Padre, la transmisión de hoy, todos los que van a escuchar esta enseñanza, que sea todo para tu gloria y la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Bueno, hola José, Dios te bendiga. ¿Cómo andás? Bueno, estamos estudiando el libro de Romanos, capítulo 2. Hola Carlos, hola Nati. Estudiemos el libro de Romanos, capítulo 2. Acá estamos, ¿no? Bendiciones para todos nuevamente. Nos reencontramos en este libro de Romanos, capítulo 2, con el fin de que, por la gracia de Dios y la ayuda del Señor Jesús, podamos aprender de Él en el Espíritu, para la gloria de nuestro bendito Padre antes que nada. Quiero aclarar que a medida que revisemos este capítulo, como todo lo que vamos a revisar al estudiarlo, hago paréntesis explicativos con el fin de aclarar cómo el apóstol Pablo, a través de la ley mosaica referida al Cristo, los va introduciendo en la ley de la fe, en la gracia de Dios revelada referente a Cristo Jesús, especialmente cuando se dirige al judío que se jactaba de la ley mosaica, como dice en Romanos, capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. He de notar que esta ley de la fe, esto es uno de los pocos versículos donde se la nombra. Versículo que está citado en la Reina Valera 1960 y que veremos en más detalle cuando estudiemos este capítulo. Sigamos. Cabe destacar que este capítulo 2 de Romanos tiene un contexto muy específico y debe ser entendido en dicho contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que este capítulo, a medida que lo leamos, está dirigido a judíos que comenzaban a integrar la iglesia en Roma en comparación con los gentiles. Y como dije en el capítulo anterior y hace un ratito, el apóstol Pablo, a través de la ley mosaica referida al Cristo de Dios, en donde era impartida la justicia de Dios, los va introduciendo a la ley de la fe, en la era de la gracia de Dios, concerniente al misterio oculto por Dios desde antes, revelada directamente al apóstol Pablo en el Espíritu por nuestro mismo Señor Jesús y referido a nuestro Señor Jesús en esta epístola donde se imparte la justicia de Dios en Cristo Jesús para los hijos de Dios, para todos los demás y para todo hoy. De esta manera muestra cómo la legislación de Dios en Cristo mejora en esta era de la gracia para la gloria de Dios por medio de nuestro Señor Jesús, para la gloria de nuestro Señor Jesús y el provecho de la iglesia de Cristo. Al ser confirmada dicha justicia de Dios en Cristo,
Esta es la legislación hacia donde el Hijo de Dios hoy debe apuntalarse. Comencemos. Tremendo, ¿no? Romanos capítulo 2, versículo 1 al 4, vamos a leer. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, pues en los que juzgas a otro te condenas, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, ¿que escaparás tú del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Muy bien. Definitivamente, a medida que leamos este capítulo, van a leer aquí a Pablo escribiéndoles a los judíos que comenzaban a participar de la Iglesia de Gracia en Roma. Por ello, los comienza a exhortar con la misma ley que ellos conocían, pero evidentemente por las palabras de Pablo, inspirado en el Espíritu por nuestro Señor, poco y nada creían. Así que expone con dureza este capítulo hacia ellos, con el fin de despertarlos, con la misma ley que representaba al Cristo de Dios, en donde era y fue impartida la justicia de Dios, y en el futuro volverá a ser así, después del retorno de Cristo por su iglesia, para que noten esto con el objetivo de llevarlos al arrepentimiento. Qué maravillosos versículos. Sin embargo, vemos que Pablo directamente se dirige a estos que juzgan, diciéndolos que son, o en singular, que eres inexcusable, porque en eso que juzga hace lo mismo, sabiendo perfectamente que el juicio de Dios en Cristo para los que hacen lo mismo es según verdad. Muy bien. Más aún que éste pensaba, mientras hacía lo mismo, que escaparía del juicio de Dios. Pablo aquí se está refiriendo en detalle a la ley mosaica referida al Cristo. Quiero hacer notar esto porque muchos piensan que la ley era bastante dura y seca. Si bien es así en su superficie para los que no desean arrepentirse, por el contrario, para los que desean arrepentirse, esta ley estaba basada o fundada en las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad para guiarlos al arrepentimiento, características que representaban al Cristo de Dios que estaba prometido en el Evangelio de Dios por sus profetas cuando comunicaron las Santas Escrituras en donde era impartida su justicia. Estas características que exhortaban y guiaban a los judíos al arrepentimiento eran y son la representación del Cristo de Dios, y esto lo hacían una y otra vez por causa de que la promesa de Dios en su Evangelio no se había cumplido. Miren, en la antigua ley judía, la expiación por el pecado se ofrecía una vez al año en el día de la expiación. Yom Kippur se llamaba la fiesta, tal como se describe en Levítico 16, 29 a 34. El propósito de este día era hacer una expiación por todos los pecados cometidos por el pueblo de Israel durante el año anterior, tanto por el sumo sacerdote como por todo el pueblo. Durante el día de la expiación, el sumo sacerdote realizaba varios rituales para purificar el santuario y para hacer expiación por los pecados del pueblo. Primero, ofrecía un toro como ofrenda por el pecado de sí mismo y de su familia. Luego, tomaba 2 machos cabríos y echaba suertes
para determinar cuál de ellos sería sacrificado como ofrenda por el pecado del pueblo y cuál sería liberado en el desierto, simbolizando la eliminación de los pecados del pueblo. El sumo sacerdote entraba en el santuario llevando incienso y la sangre del toro ofrecida por su propio pecado, y rociaba la sangre en el lugar más sagrado del santuario, el lugar santísimo, donde se encontraba el arca de la alianza. Luego salía y entraba de nuevo llevando la sangre del macho cabrío ofrecido por el pecado del pueblo y lo rociaba en el lugar santísimo, haciendo expiación por los pecados del pueblo. Además, durante el día el pueblo se arrepentía de sus pecados y hacía ayuno y oración, como se describe en Levítico 23, 27 al 32. El día de la expiación era una oportunidad para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y se reconciliara con Dios. Tremendo. Pero ahora ya no, porque la promesa del Salvador, Cristo Jesús, ya se cumplió y está disponible para todos los que quieran creer. Así que hoy, una vez que gustan del arrepentimiento, ya son salvos. Miren, quiero ir citándole otros versos a la par de esto para hacer un paréntesis explicativo. Hebreos 6, versículos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible que el judío que se arrepintió y confesó al Señor Jesús como su Señor se vuelva a arrepentir de nuevo cuando recae, porque ya gustó del don de Dios y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Lo que quiere decir esto es que una vez hecho salvo, ya no está en juego su salvación como antes. Porque la salvación ya la logró nuestro Señor Jesús para todo aquel que cree, la justicia de Dios en él. Miremos otro verso para entender mejor esto. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos, a los judíos, ¿no? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tremendo verso. Estos versos son para que nosotros podamos entender mejor el desarrollo de este capítulo 2 del libro de Romanos, donde Pablo comienza a mostrarles a los mismos judíos que comenzaban a integrar la iglesia en Roma, con la misma ley que ellos crecieron, la justicia de Dios impartida en el Cristo, y así comenzar a llevarlos de a poco a nuestro Señor Jesús. Sin embargo, estos judíos que estaban siendo reprendidos, obviamente por el tono del apóstol Pablo, tendían a ser rebeldes y rechazar al Cristo ya desde la antigua ley. Entonces, ¿qué quedaría con la nueva ley de la fe que confirmaba la ley mosaica al estar presente ya Cristo Jesús, la legislación por la cual la justicia de Dios era y es establecida? Nada, obviamente. Es por esto que Pablo utiliza este tono para con ellos. Miren, sigamos con este desarrollo en este capítulo. Versículos 5
al 11 del capítulo 2 de Romanos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Fuertes palabras dirigidas a estos judíos que integraban la iglesia de Roma. Así que Pablo, desde la misma ley mosaica, comienza confrontándolos al recordarles el fin de los rechazadores de la fe en el Cristo, porque el justo por la fe vivirá. Pero el que rechazaba esta fe, por el contrario, como les dice aquí, recibirán el pago según sus obras, que se conforman obedeciendo a la injusticia antes que a la justicia de Dios legislada en su Cristo. Y la causa de esto era la dureza de sus corazones y su corazón no arrepentido, por el cual atesoraban ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, pues al no confesar y creer en el Señor Jesús y su nombre, rechazaban la fe por la cual podían ser salvos del día de la ira. Y por ello estaban arriesgándose a ser parte del tremendo juicio de Dios que se dará al final de los tiempos, donde se impartirá juicio y castigo para estos y todos los que rechazaron a nuestro Señor Jesús en esa época y la nuestra, después de dormirse, para ser levantados en el juicio del Dios viviente. Y obviamente, para todas las épocas, para todos, en todas las épocas o administraciones que rechazaron al Cristo Jesús de Dios nuestro Padre. Tremendo. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y esto era y es la representación del Cristo de Dios en la ley mosaica con la que se estaba dirigiendo a estos judíos. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Hola Emerson, hola Alejandro. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, decía Pablo. Tremendos versículos. Veamos estos versos en otra versión para tener un mejor entendimiento por la gracia de Dios y la ayuda del Señor en el Espíritu. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que con la ley pecaron, mediante la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos.
Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley, estos, no teniendo ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos o defendiéndolos su razonamiento. En el día que Dios juzgue por medio de Cristo Jesús los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Biblia textual 4. Esto es algo maravilloso, pues todos aquellos que no profesaron a Cristo antes, durante y después, en las diferentes épocas o administraciones, serán juzgados según actuaron desde sus corazones, conforme a sus convicciones en su conciencia. Por eso dice Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgue, porque todo lo que sea correcto, honesto, respetado, de honra, representa al Cristo. Y esto estaba estipulado en la ley. Acusándoles o defendiéndoles en su razonamiento en el día que Dios juzgue por medio de Cristo Jesús, conforme a este evangelio expuesto en el espíritu de Pablo por revelación de Jesucristo, que integraba la ley mosaica a la ley de la fe que estaba siendo revelada, para la gloria de nuestro Dios por medio del Señor y de nuestro Señor y la edificación nuestra. Versículo 17. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú pues, tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Acá es cuando el requisito fundamental es el ejemplo, y siempre fue y será así. Sea la administración que sea, Pablo les reclama esto a estos judíos que comenzaban a integrar la iglesia en Roma, recordándoles la ley mosaica referida al Cristo, lo cual a nosotros también nos exhorta, haciendo notar lo indispensable que es el ejemplo que damos cuando testificamos a Cristo hasta lo último de la tierra, siendo Él hoy la justicia de Dios manifestada a sus santos, a todos y a todo. En esa época estos judíos, que eran llamados así por serlo, más que nada, este nombre o sobrenombre que los nombraba, acarreaba en sí las características de alguien encargado de también manifestar y proclamar la ley mosaica referida a su Cristo, en donde se impartía dicha justicia legislada por Dios mismo, cosa que obviamente no hacía. Por eso tal exhortación dirigida a ellos, y de la cual nosotros hoy aprendemos, porque ser ejemplo, o mejor dicho, vivir con convicción esta fe, como dice Hebreos 11:1, es el requisito para no blasfemar contra Dios y Cristo Jesús hoy y siempre. Así que estos judíos, aprovechando su situación, por la gracia de Dios en su conocimiento de las Escrituras,
Decían ser guías de ciego en cuanto a la voluntad de Dios expresa en su Cristo a través de la ley mosaica. Instructor de los indoctos, ignorantes de la voluntad de Dios, y maestro de niños, por conocer en la ley la forma de la ciencia, es decir, la esencia misma del conocimiento basado en el Cristo y de la verdad, en cuanto a las Escrituras. Entonces se ubicaban como maestros de todos estos, mostrando y exigiendo todo lo estipulado en la ley, los preceptos y mandamientos de esta legislación que ni ellos creían ni cumplían, siendo esto notorio a todos, pues blasfemaban así el nombre de Dios acerca de su Cristo. Por esto Pablo, a pesar de que su ministerio iba más enfocado a los gentiles, aquí debió apuntar su dirección hacia los judíos, con quienes, como el Señor al principio de su conversión a Él, Cristo Jesús, le dijo a dicho discípulo Ananías en su momento, Pablo debía tratar ahora. Leamos unos versos, Hechos 9:15. El Señor le dijo, acá le habla Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Tremendo versículo. Estos judíos que enseñaban y exigían de acuerdo a la ley mosaica referida al Cristo, tenían la mala actitud de ubicarse soberbiamente a la par y por encima de la ley, como si fueran ellos impunes a ella y quienes legislaron dicha ley. Por eso Pablo les dice y pregunta, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Esto era algo muy entendible para los integrantes de la iglesia en Roma, ya que dicha legislación romana no permitía tales cosas a sus líderes. Miren, en la antigua Roma, los gobernantes y magistrados estaban sujetos a las mismas leyes que el resto de la población y por lo tanto podían ser juzgados y condenados por infringir la ley. De hecho, la idea de que todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes, estaban sujetos a la ley fue una de las principales características de la República Romana. Esta idea se reflejó en la famosa frase lex suprema est, o la ley es suprema, que se convirtió en un principio fundamental de la jurisprudencia romana. Además, la ley romana tenía establecida una serie de castigos específicos para los gobernantes que violaban la ley. Por ejemplo, si un magistrado romano era declarado culpable de corrupción o abuso de poder, podía ser destituido de su cargo, multado e incluso exiliado. En resumen, en la antigua Roma, los gobernantes y magistrados estaban sujetos a la ley y podían ser juzgados y condenados por infringirla. Esta idea reflejaba la creencia romana en la igualdad ante la ley y el principio de que ningún ciudadano estaba por encima de ella. Tremendo. Hoy nosotros podemos aprender de esto, ya que por ejemplo acá, en el país donde vivimos,
la Argentina, esta ley no tiene la consistencia que tenía en la antigua Roma. Sin embargo, en la carrera de abogacía, donde estudian leyes, las leyes legisladas, la estudian, pero después no la aplican, pues a causa de los fueros políticos que tienen los gobernantes de esta nación, la mayoría de las veces son impunes a la ley ejercida, a cualquier ciudadano común de la Argentina. Cosa que oramos a Dios en el nombre del Señor Jesús para que esta situación se revierta a fin de enjuiciar y castigar a todos o la mayoría de los gobernantes que cometen corrupción, como lo hacían en la antigua Roma, y como lo hará nuestro Dios por Jesucristo en los juicios venideros. Juicio y castigo o condena del cual ninguno de los que no creyó en el nombre del Señor Jesús y en él mismo como Señor y Salvador quedará exento, comenzando después del retorno del Señor Jesús por su iglesia, donde se revelará el inicuo de Satanás, como está escrito en 2 de Tesalonicenses 2:8, y específicamente en el verso 10, donde aclara que esto se dará en aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y lo reitera en el verso 12, diciendo con el fin de condenar, castigar a todos los que no creyeron a la verdad y se complacieron en la injusticia. Pero leamos todos estos versículos haciendo nuevamente un paréntesis para entender esto. 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Esta es la versión hispanoamericana 2011 para que podamos entender mejor. Versículo 1. En cuanto a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y al momento de nuestra reunión con Él, les pedimos, hermanos, esto es el retorno de Cristo por su iglesia, que no pierdan demasiado pronto la cabeza, ni se dejen impresionar por revelaciones, por rumores o por carta alguna supuestamente nuestra, en el sentido que el día del Señor es inminente. Los acontecimientos escritos en el libro del Apocalipsis que comenzarán después de dicho retorno de Cristo por su iglesia. Que nadie los desoriente en modo alguno. Es preciso primero que se produzca la gran rebelión contra Dios, la apostasía, ¿no? Y que se dé a conocer el hombre lleno de impiedad, el destinado a la perdición, el enemigo que se alza contra todo lo que es divino o digno de adoración, hasta el punto de llegar a suplantar a Dios y hacerse pasar a sí mismo por Dios. ¿No se acuerdan que ya les había hablado de esto cuando estaba con ustedes? Le dice Pablo. Ya conocen el obstáculo que ahora le impide manifestarse en espera del momento que tiene prefijado. El Señor Jesús le impide, pues, no volvió por su cuerpo todavía, porque ese misterioso y maligno poder ya está en acción. Solo hace falta que se quite de en medio el que hasta el momento lo frena. Se quitará y quitará del medio ese día que retorne por su cuerpo. Entonces se dará a conocer el impío, a quien Jesús, el Señor, destruirá con el aliento de su boca, a quien el Señor, la palabra Jesús está agregada, destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el esplendor de su manifestación. En cuanto a la manifestación de ese impío, como obra que es de Satanás, vendrá acompañada de todo un despliegue de fuerza, de señales y falsos prodigios. Con su gran maldad engañará a quienes están
en camino de perdición, al no haber querido hacer suyo el amor a la verdad que había de salvarlos. Pero no quisieron creer. Todavía están a tiempo los que quieran creer en el Señor Jesús de ser salvos por gracia como nosotros. Gratuita significa eso. Por eso Dios les envía un poder seductor de forma que den crédito a la mentira y se condenen todos los que, en lugar de dar crédito a la verdad, se abrazaron a la iniquidad o dieron crédito a la injusticia. Tremendo. Por esta causa, esta comparación tan maravillosa expuesta por el apóstol Pablo por revelación de nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu fue muy impactante y entendible para los santos que querían ser siervos de Cristo, como lo era Pablo en la antigua Roma, y para nosotros hoy que anhelamos lo mismo. Además, ellos, al conocer que este tipo de acción en los gobernantes romanos blasfemaba contra la ley de ellos, cometiendo un delito, podían ver lo mismo en cuanto a estos judíos que estaban encargados de profesar dicha ley en Cristo y no la creían ni la cumplían, blasfemando el nombre de Dios en Cristo, de la cual ellos no estaban exentos, como tampoco los gobernantes romanos en cuanto a su ley, teniendo ambos un juicio y castigo por ellos, cada cual en su debido tiempo. Maravillosa comparación. Al hacer esto se cumplía lo que dicen las Santas Escrituras por los profetas inspirados en el Espíritu. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por ustedes entre los gentiles, por causa de vosotros, ¿no? Escritura que corresponde al libro de Isaías, capítulo 52, verso 5. Y dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Su nombre era blasfemado continuamente porque su pueblo fue llevado injustamente y el asirio lo cautivó, que no es otra cosa que lo oprimió. ¿Y por qué? Porque los encargados de enseñar a creer la ley de Dios en cuanto a su Cristo no lo hicieron, porque ni aun ellos la creían, que era como se podían salvar, siendo de esta manera blasfemado el nombre de Dios, como lo estaban haciendo en la antigua Roma. Pues el mensaje aquí es enseñarle a creer en esta fe, que estaba fundada en la ley mosaica referida a su Cristo y en donde está fundada la iglesia de gracia hoy. Por eso está escrito que el justo por la fe vivirá. O en cuanto a esa fe, nuestra manera de vivir se va a desarrollar, que no es otra cosa de vivir como servidores de Cristo Jesús, vistiéndonos de nuestro mismo Señor conforme a las Escrituras. Miren, Romanos 13, 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería ni borrachera, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Muy bien, para lograr no proveer para los deseos de la carne, las obras de la ley mosaica debían estar fundadas en esta fe referida a su Cristo, como también hoy, cada cosa que tengamos en esta gracia debe ser de acuerdo a la fe que creemos referida a Cristo Jesús. Versículo 25 de Romanos 2. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardás la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley,
¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es en el corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Definitivamente una explicación del funcionamiento de la ley mosaica legislada por Dios en Cristo de manera magistral, donde nos damos cuenta la importancia de la revelación de Jesucristo en el apóstol Pablo, manifestada y expuesta por él. Bueno, convengamos que antes Pablo era un estudioso y creyente, a diferencia de los judíos a quienes se dirigía aquí, de la ley referida al Cristo, legislada por Dios mismo. Por ello, tenía una gran comprensión de esta, pero veamos un poco de esto después, para después centrarnos en los versículos citados y seguir avanzando. Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pero ¿quién era Gamaliel? Gamaliel era un famoso rabino judío que vivió en el siglo I después de Cristo y fue mencionado en el Nuevo Testamento de la Biblia, según los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5. Gamaliel era un miembro respetado del Sanedrín, el cuerpo gobernante judío de la época, y también era el maestro de Saulo de Tarso, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo. Gamaliel era conocido por su sabiduría y erudición en la ley judía, y se cree que fue uno de los principales representantes de la escuela Hillel, una de las dos principales escuelas rabínicas de la época, según los relatos. Saulo, posteriormente Pablo, estudió bajo la tutela de Gamaliel en Jerusalén antes de su conversión al cristianismo. Gamaliel fue respetado tanto por judíos como por cristianos, debido a su sabiduría y tolerancia. En los Hechos de los Apóstoles se registra que cuando los líderes judíos querían matar a los apóstoles, Gamaliel intercedió en su favor y aconsejó a sus compañeros que dejaran a los apóstoles en paz, diciendo que si su trabajo era de Dios, no podrían detenerlo. Miren, Hechos 5, versículo 34 al 39 dice: Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados.
Y ahora les digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Por así decirlo, Pablo fue instruido por uno de los mayores entendidos en la ley mosaica referida al Cristo, donde adquirió gran comprensión del Evangelio de Dios expuesto por los profetas en las Santas Escrituras, que estudiaba y creía evidentemente con su mentor Gamaliel. Veamos otros versos para aseverar esto. Filipenses 3, 4 al 6. Pablo dice acá, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué podemos decir? La elección de nuestro Señor de parte de Dios nuestro Padre fue sublime en cuanto a este hombre que, sin duda alguna, a diferencia de muchos judíos, como dice el último verso citado, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, creía esto y vivía de acuerdo a esto. Tremendo. Este hombre de por sí siempre tuvo un compromiso genuino con Dios acerca del Cristo manifestado en la ley, los profetas y en los salmos, como está escrito, y cito a continuación. Lucas 24, 44 al 49. Y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así estaba escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Maravilloso. Esto era algo que el apóstol Pablo lo fue aprendiendo desde su conversión. Al entender como los discípulos de Cristo citados en este relato, y después también apóstoles de él, a medida que hilaba en todas las escrituras que aprendió al ser instruido a los pies de Gamaliel, con lo que nuestro Señor iba revelando en ese espíritu que recibió y que era prometido en los versos citados, al ir recibiendo revelación directa en su espíritu de esto. Todo esto estaba citado en la ley mosaica y fue dicho por los profetas y también escrito y cantado en los salmos, como dicen los versos citados, que indudablemente Pablo también conocía. Definitivamente este es un tema apasionante y del cual todos podemos aprender. Muchos dirán, bueno, con respecto a la ley, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, como dice Gálatas 3:13, lo cual es verdad. Cristo verdaderamente nos redimió de la maldición de la ley a los que creen en Cristo. ¿Cuál maldición?
La maldición de que si alguno no la cumplía, era juzgado poniendo en juego inclusive su salvación. Lo que también se dará para los futuros seres humanos que no crean en Cristo Jesús. La fe que Dios instituyó y por la cual nos libró y salvó de dicho juicio y castigo. Sin embargo, quiero decirles que aunque el juicio y castigo haya sido librado de la vida de los que creen y profesan al Señor Jesús, esto no significa que los principios morales determinados en la ley mosaica también fueron quitados de la vida de los que crean o para que tengan el libertinaje de hacer cualquier cosa. Debemos comprender que la maldición de la que habla el libro de Gálatas se refiere al juicio y castigo que regía. Esa maldición de la que habla este libro referente a la ley, que Pablo les enfatiza a los judíos que comenzaban a integrar la iglesia romana, era una maldición para ellos, porque así como los gobernantes de Roma que infringían la ley de ellos, al ser descubiertos, en muchos casos eran exiliados de Roma, así también los judíos que no cumplían la ley podían ser exiliados del pueblo santo de Dios y sus normas, y en muchos casos dignos de muerte, arriesgándose a perder la salvación basada en la fe promulgada por dicha ley. Sepamos entonces que Cristo nos redimió de la maldición de una vez y para siempre en esta era de gracia a los que creemos. Mas también sepamos que esto es lo que les decía Pablo a los judíos en Roma, que si alguno no cree en esta fe, el Cristo de Dios antes, Cristo Jesús hoy y por siempre, ya sea de Cristo ahora o después, por esta ley serán juzgados, arriesgándose a perder esta salvación gratuita por el sacrificio de nuestro Señor Jesús de parte de Dios nuestro Padre. Nos vemos en el siguiente capítulo. Dios los bendiga. Oramos. Padre Santo, una vez más te agradecemos por tu gran y maravillosa palabra referida a nuestro Señor Jesucristo y por darnos el entendimiento en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra sabiduría y quien nos abre el entendimiento para poder ver tus escrituras y tu gran plan divino en Él desde antes de la fundación del mundo para nosotros, los que venimos a creer. Te agradecemos por tu gracia, por tu misericordia y por tu bondad en nuestra vida y de todos los que creen. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar.